noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con la senadora por Guerrero, Beatriz Mojica, quien es presidenta de la Comisión de Cultura. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. Hay mujeres cuya trayectoria es testimonio de que la política y la justicia también pueden escribirse en femenino. Su historia demuestra que la tenacidad derriba muros y trabajan para que la igualdad sustantiva no sea aspiración, sino realidad. Sin embargo, son esas voces las que también nos recuerdan una verdad ineludible. Aunque se han logrado avances significativos, las mujeres siguen enfrentando múltiples formas de discriminación y violencia. Abusos de todo tipo, acoso, violaciones, feminicidios. No basta con que ellas ocupen espacios de relevancia. Es indispensable que lo hagan en igualdad de circunstancias, sobre todo en las zonas más complejas del país. Beatriz Mojica es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, maestra en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y maestra en Gestión de la Política Económica por el Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Desarrollo Internacional en Francia. También cuenta con un posgrado en el Instituto Nacional de Administración Pública de España. Ha sido diputada federal y local y en la administración pública fue secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Guerrero. Ella es la primera mujer afromexicana que por acción afirmativa gana un escaño en el Senado de la República. En la Cámara Alta fue electa presidenta de la Comisión de Cultura. Beatriz, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Un honor que estés aquí en este programa. Muchas gracias, Claudia, por la invitación a este importante programa. Muchas gracias a ti, porque para nosotros es muy importante poner en el centro de la conversación la agenda de las mujeres. Platícanos, ¿qué opinas de este Tiempo de Mujeres? Bueno, la verdad es que yo estoy muy emocionada de tener una presidenta de la República, por ejemplo, por primera vez después de 200 años de gobernar puros hombres, pero esa transformación pues viene de una lucha muy intensa que ha dado la izquierda, sobre todo, para que las mujeres tomen el poder, estén en la toma de decisiones. Y es una lucha de muchísimos años, que hoy nos da muchísimo orgullo tener una presidenta que además no solo está dando resultados, sino también cuando la vemos defendiendo a los mexicanos migrantes, por ejemplo, cuando la vemos en las plazas públicas, a mí me causa mucho orgullo y recuerdo todas las luchas que tuvimos las mujeres. Claudia, yo empecé muy jovencita en la izquierda, a los 15 años, acompañando pues a mi madre, que se empezó a involucrar en la lucha. Ella era campesina, es campesina, mis padres eran campesinos, ganaderos, comerciantes, y obviamente no teníamos a nadie en la política, entonces yo me empecé a interesar. Creo que la primera vez que participé en las cosas públicas, fíjate cómo estaban en esos tiempos. Iba yo en la secundaria y tenía 13 años. No tenía dimensión de lo político, digamos. Simple y sencillamente que un día estábamos sentados afuera de la escuela del taller de conservación de alimentos y empezaron a llegar todos los niños y entraron al taller. Y nosotros preguntamos por qué había ahí, por qué solo los niños estaban entrando. Y nos dice un niño, es que vamos a elegir al presidente de la sociedad de alumnos. Dijimos, bueno, ¿y por qué no estamos invitando a las niñas? Pues el maestro solo invitó, o sea, era tan normal que solo los hombres participaban en lo que era público y nosotras decidimos entrar. Y ya que estábamos adentro, el maestro dijo, bueno, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere ser presidente de la sociedad de alumnos? Y mis amiguitas dijeron, pues tú, Betty, tú. Y yo alcé la mano y ya propusimos qué queríamos hacer. Y entonces yo propuse que hubiera agua gratuita, porque en Ciudad Altamirano, donde yo me crié, donde estudié la primaria, la secundaria, hasta la secundaria, porque la preparatoria fue a Toluca, pues no tomar agua en todo el día para los niños de la secundaria era realmente muy terrible. Hay una temperatura que llega hasta 45 grados, por ejemplo. Entonces, si tú no tenías un peso en la bolsa, no podías tomar un vaso con agua porque no teníamos agua potable.
era agua de chocolate, ¿no? Faltaba que le echaras azúcar y ya, o sea, directa del río. Entonces, yo propuse que íbamos a trabajar para que tuviéramos agua. Y yo creo que esa fue mi primera incursión en la política. Obviamente gané la elección, pero las mujeres no estábamos, o sea, en realidad entramos a participar en algo que no me invitaron, pero estuvimos ahí. Y a lo largo desde entonces a mí me surgió como la inquietud de participar para mejorar las condiciones de vida de la gente, porque para eso debe de servir la política, como siempre nos hemos aprendido en la izquierda. Y como decía Andrés Manuel López Obrador, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de la gente. Entonces, después pues participé, me fui a estudiar a Toluca, a la Ciudad de México, fui a estudiar, después tuve la oportunidad de ir a estudiar a España, a Francia, pero siempre regresaba a mi pueblo. Cada 8 días yo tenía que regresar a trabajar en el negocio familiar, digamos. Iba a estudiar a Toluca o a la Ciudad de México cuando estudié acá y regresaba a apoyar a mis padres. Y siempre me involucré en la parte política, acompañando a los campesinos. Había muchas luchas, entonces luchábamos porque se respetara el voto, por ejemplo. Después, en el 2006, yo era diputada federal y me tocó acompañar a la doctora Claudia a entregar las pruebas del fraude cuando Calderón le robó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Y en ese entonces, en el Congreso Federal, Claudia, se hicieron reformas extraordinarias que permiten que las mujeres estemos hoy en día en muchas tomas de decisiones. Por ejemplo, se hizo la primera ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley general, que la hicieron Marcela Lagarde, Marlu Mitchell y muchas mujeres que participaron. Y me tocó a mí estar como secretaria en la primera comisión de feminicidios. Y era como un pecado hablar de feminicidio, o sea, estaban matando a las mujeres y no podíamos expresarnos libremente. Y recuerdo que una vez fuimos a España, por ejemplo, la comisión de diputadas federales, y atrás de nosotros iba una comisión de diputadas locales de Chihuahua para decir, no, en Ciudad Juárez no hay feminicidios, por ejemplo. Qué bueno que las cosas fueron cambiando y los gobiernos fueron asumiendo que había un problema que resolver, que teníamos que aceptar que había violencia contra las mujeres y que había un problema que resolver. 2006 para mí me marcó mucho todo lo que implicaba la lucha democrática, no solo para la izquierda, sino la incursión de las mujeres, el tema de vislumbrarse que era necesaria empujar la paridad. Pero cuando empezábamos a empujar la paridad, ¿qué sucedía? Que los hombres políticos nos decían, ¿pero para qué quieren 50%? Si pueden tener el 70%, la cuota era 30-70, 30 mujeres y 70% hombres. Y decían, bueno, tienen el 70%. El problema era cómo accedes al 70%. No hay manera de acceder al 70% en una sociedad muy marcada por el patriarcado, que no permitía avanzar a las mujeres. Y que siempre nos decían, es que no hay mujeres, es que las mujeres no están preparadas. O sea, a las mujeres siempre nos han exigido el doble que le exigen a los hombres, ¿no? En tema de resultados, de que tienes que probar que estás formada, que estás preparada, o presentas campañas terribles. Yo recuerdo, Claudia, la primera vez que yo competí a la presidencia municipal en Ciudad Altamirano, la guerra sucia que tuve fue en torno a mi preparación, a que no era posible que una mujer que venía del campo, que venía de un pueblo pequeño, yo soy afrodescendiente, entonces nací en la Costa Chica, en un pueblito chiquito que se llama Huehuetán, pero me crié en la Tierra Caliente, donde era mi padre, que colinda con Michoacán. Pero los dos lugares pues, son lugares rurales pequeños. O sea, no, es que ¿a qué horas Beatriz estudió? ¿A qué horas fue a España, a Francia? ¿A qué horas? Seguramente son falsos sus títulos, ¿no? Entonces revisaban. O sea, esa era la guerra sucia más intensa que yo tenía sobre mi preparación. Si hubiera sido un hombre, pues hubiese sido un tema de reconocimiento. Pero como era una mujer, era un tema de descalificación. Estamos hablando del 2008, que es cuando se empiezan a tener los partidos ya la discusión de la paridad. Y después tuve la oportunidad, tiempo después, de competir a la gobernatura, por ejemplo, en 2015. Y te platicaba fuera de cámaras como todavía no estaba legislada la violencia de género,
pues tenía a un diputado abrazándose con un senador en los mítines del PRI, digamos, diciendo, Beatriz no puede gobernar, porque no ha parido, no tiene sangre que darle a la patria, no le da esto. O sea, imagínate, o sea, un tema de género terrible, de violencia política. El tema es que no estaba legislado todavía. Pero, sin embargo, mi caso sirvió para que hoy muchas mujeres no tengan que enfrentar eso, que nos tocó a muchas enfrentar, a abrir camino. ¿Qué mensaje le mandas a todas estas mujeres, ahora que hablas de violencia política, que se están dedicando precisamente a analizar el dedicarse a la política? Es decir, hay muchas jovencitas que están viendo la posibilidad de dedicarse de manera profesional a la política y que muchas veces tienen miedo precisamente por todos estos episodios que ustedes han vivido y que están viviendo y que seguramente seguiremos viendo en este país. Que no hay que tener miedo, que hay que seguir adelante, que hay que abrir brecha, que muchas abrieron brecha por nosotras y que nosotras tenemos que abrirle brecha a quienes vienen atrás, a nuestras niñas, nuestras jóvenes, y ese es el reto. Y que la política, cuando lo hacemos bien, reivindica, que la política es trabajo territorial. Fíjate que yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de quedarme a trabajar en Francia o en España, donde pude estudiar, o aquí mismo en la Ciudad de México, pero yo siempre quise regresar a mi pueblo, por una razón muy sencilla. De nada te sirve prepararte tanto si tú no puedes regresarle a tu pueblo lo que aprendiste, digamos. Y yo aprendí, sobre todo en las maestrías que estudié, en términos de que el desarrollo local, lo local es importante. Cuando mejoras la calidad de vida de tus vecinos, de tu gente, de donde eres, creo que ese es el mayor reto. Y por eso decidí dedicarme a la política en esos términos. Y siempre he estado muy cercana, digamos, a pesar, porque lo más fácil siempre es sales y siempre vas a encontrar mayores comodidades en las ciudades que regresar a tu pueblo, ¿no? Yo decidí regresar porque tenía un compromiso con mi pueblo y para mí ha sido lo mejor que he hecho en la vida, porque me ha permitido no solo conocer de fondo la cultura de Guerrero, sino sobre todo ayudar. A veces ayudas con pequeñas cosas, lo que he aprendido en la vida es que las pequeñas cosas van haciendo cambios extraordinarios. A veces uno quiere hacer así cambios radicales de la noche a la mañana y eso pues no que sea imposible, pero siempre es muy complicado. Siempre hay que hacer las cosas pequeñas, esas que a veces le resuelven a una familia, a una persona, y que eso va a ir volviéndose como una bola de nieve, ¿no? Y yo creo que si todos ponemos un granito de arena, podemos hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, imagina, Claudia, yo como afrodescendiente, pensábamos en que ese movimiento nunca iba a fructificar, pero llegó el día, porque estábamos como fuera del mapa las personas afrodescendientes, a pesar de que nosotros hicimos la independencia. Por ejemplo, Vicente Guerrero era afrodescendiente y su ejército era de personas cimarronas que escaparon de la esclavitud y que por eso de él su lucha política era la independencia, pero su lucha social era la abolición de la esclavitud, al igual que Morelos, que también era afrodescendiente. Su lucha social, como la nuestra ahora, que es el que avancen las mujeres, el que tengamos mejores condiciones, el que se atiendan las causas, la lucha social de la independencia era la atención de las causas, que era la abolición de la esclavitud. Así es. Y sin embargo, los libros de texto nos borraron. Nos estamos hablando de pueblos enteros que viven en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en Veracruz, en Guanajuato, en la Ciudad de México, porque en cualquier lugar donde hubo una granja, donde hubo una hacienda, donde hubo una mina, donde hubo familias pudientes, pues había afrodescendientes, porque eso era la fuerza de trabajo, había trabajo esclavizado. Y las mujeres hacíamos una gran labor ahí. Éramos las mujeres, nuestras ancestras, digamos, eran las mujeres las que no solo cuidaban y amamantaban a los hijos de las familias pudientes, sino que también eran las que se dedicaban al comercio,
se dedicaban a sacar a vender el diferente comercio aquí en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, hay una historia muy interesante de empoderamiento de las mujeres afrodescendientes, muy importante. Una historia que tiene que ser contada y que nos encantará. Estamos llegando a la conclusión de este primer bloque, pero si me permites, continuamos en un momento con esta conversación para que nos continúes platicando de esta lucha y también de tu agenda legislativa, que por supuesto tiene un enfoque muy feminista. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Y gracias a usted por acompañarnos. No se vaya, que tenemos mucha más información. Beatriz, pues continuamos con esta conversación porque de verdad es muy importante escuchar de primera mano la historia de estas mujeres que han ido rompiendo estos techos de cristal, que han tirado estos muros y que ahora nos están representando y que están buscando el bienestar de millones de mexicanas en este país. Pues la lucha de lo que tenemos hoy, de lo que estamos cosechando hoy, pues viene de muy atrás. Siempre nos lo recuerda nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que no olvidemos que venimos de una lucha de muy atrás. Y creo que es importante que eso lo recordemos siempre por una razón. Cuando tú conoces tu historia, la historia de las mujeres que estuvieron atrás de ti, tienes la obligación de hacer las cosas de mejor manera. Yo creo que esa parte es fundamental, no perderla de vista. Y nosotros, bueno, yo vengo de una lucha democrática, que en la izquierda siempre, pero también de un movimiento social, que es el movimiento afromexicano, aunque siempre en la parte política. Pero fue hasta, te decía que eso que pensábamos que iba a ser difícil en 2019, por fin vio a la luz y por fin el Estado mexicano reconoció el movimiento afromexicano y reconoció que teníamos pueblos negros. Y ahora que apenas que dio el grito nuestra presidenta habló de Josefa Ortiz, que era afrodescendiente también. Lo que pasa es que en la colonia pues había mucha mezcla. En México tiene mucha mezcla de pueblos indígenas, afrodescendientes, españoles. Somos una mezcla que no es de dos, sino siempre fue de tres raíces. Y yo creo que a muchas mujeres se nos enchinó la piel cuando este grito no fue Josefa Ortiz de Domínguez, no, fue Josefa Ortiz Telles Girón. Así es, que además reconoce la lucha que ella hizo como mujer, no por su marido, porque siempre, pero estamos hablando de una historia muy reciente que las mujeres se ponían el apellido de su marido, ¿no? Entonces, eso es una reivindicación de que nosotras valemos por lo que hacemos, ¿no? Las mujeres. Y ha sido pues una lucha muy intensa. Yo recuerdo que en 2015, antes de ser candidata, fui propuesta a la gobernatura interina y fui vetada por ser mujer. Literalmente fui vetada por ser mujer. El presidente del PRI le pidió entonces al PRN en el que yo militaba que mandaran, que iban a respetar la gobernatura interina, pero que mandaran a alguien que tuviera agallas, o sea, a un gallito, no a una mujer. Y entonces, pues, primero me invitaron, me dijeron, pues usted cumple las características, empezamos las negociaciones y a los 2 días me dijeron, no, fíjense que siempre no, porque la están vetando sus propios compañeros del Estado. Y entonces yo dije, pues si me vetan, yo mañana me registro para ser candidata en Guerrero. Me dicen, no, pero no creas que te debemos nada. Si no ganas una encuesta, no vas a ser candidata. Dije, no, pues está muy bien. Yo me voy a someter a una encuesta, pero si la gano, me la respetan. Porque yo no puedo permitir que por ser mujer me veten, porque si yo permito eso, me voy a mi casa y digo que no pasó nada, le voy a cerrar la puerta a miles de mujeres que quieran después participar, porque decían que Guerrero era muy machista, que Guerrero era muy patriarcal y que no podía gobernar una mujer. Y así lo hice. Al otro día hice una conferencia de prensa y dije, voy a competir. Y cuando llegaron los tiempos, tuve que pasar no una encuesta, 9 encuestas, porque preguntaban una y otra vez, ¿de verdad están seguros que puede ir una mujer? Y bueno, lo que descubrí en esos años es que la gente en la base, la población, no tiene problemas porque las mujeres estemos en el poder. El problema lo tienen las élites, los que toman decisiones que suelen ser muchos hombres.
Ahora las cosas están cambiando porque la paridad dio un giro extraordinario, pero se tuvo que legislar, si no hubiera sido posible en México. Entonces hoy nos enorgullece mucho que seamos uno de los países con mayor paridad del mundo, pero fue una lucha de muchas mujeres en las cámaras que lo echaron para adelante, y hoy es extraordinario que nuestra presidenta ha asumido totalmente la agenda de las mujeres, y su primera iniciativa que mandó a la Cámara de Senadores fue la paridad sustantiva en todo, o sea, una reforma constitucional que garantiza la paridad en todos los ámbitos, lo federal, estatal, municipal, en todos los poderes, y que también, acompañada de eso, el tema laboral también garantiza el asunto laboral, de que tengamos los mismos salarios, y algo muy importante es la erradicación de todo tipo de violencias. Entonces, esta iniciativa va a generar una transformación extraordinaria en este segundo piso del humanismo mexicano. Cuando se pone en las leyes, entonces podemos avanzar más libremente las mujeres porque tenemos esa garantía. Pero no podemos olvidar nunca que nada está ganado, porque hay retrocesos. Ya los vimos en Argentina, los retrocesos, los estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo. Estamos viendo retrocesos ante el avance de las mujeres que se da cada día, pero que no podemos confiarnos, que tenemos que estar muy pendientes de legislar, de seguir legislando a favor de las mujeres, porque cuando las mujeres mejoran sus condiciones de vida, en realidad lo mejora toda la familia. Toda la familia mejora sus condiciones de vida. Cuando le damos la oportunidad a nuestras niñas, cambia todo. Yo te podría decir, Claudia, que yo soy la primera generación que fue a la universidad de mi familia, porque mi madre, doña Petra, no pudo estudiar porque era mujer. Y entonces, a pesar de que su padre podía mandarla a la escuela, o sea, no fue un problema de recursos, sino simple y sencillamente era mujer y las mujeres no estudiaban. Entonces, esa lucha que parece hoy tan lejana, en realidad tiene poco tiempo. Si yo hago un recuento hacia atrás, mi abuela, doña Lola, no pudo votar porque no estaba el voto, no existía. Cuando ella fue mayor de edad, pues las mujeres no podían votar en este país. Mi madre no pudo estudiar por ser mujer. Entonces, el avance que hemos tenido en los últimos 20 años las mujeres, o los últimos 10 años, ha sido de verdad muy, muy extraordinario, y tenemos que seguir en esa ruta. Tú eres una luchadora que además le da un ejemplo a las nuevas generaciones para demostrar que sí se puede llegar en cualquier lugar del país que te encuentres. Háblanos un poco de tu agenda legislativa en favor de 60 millones de mujeres en México. Bueno, hemos estado trabajando desde hace muchos años a favor de las mujeres. Hemos hecho propuestas legislativas, por ejemplo, para erradicar violencias, también para garantizar que las niñas estudien. En mi estado es un estado que tiene muchos rezagos en torno a la pobreza, en el que tenemos temas dolorosos, por ejemplo, de la venta de niñas en algunos lugares. Legislamos al respecto cuando fui diputada local, y ahora en el Senado hemos hecho algunas propuestas, por ejemplo, para que los municipios no se hagan como que la Virgen les habla y le pongan recursos a la erradicación de las violencias, porque casi todos los recursos son federales, pero necesitamos que los estados y los municipios hagan su parte, porque no puede un solo gobierno hacer todo. Tenemos todos que poner, y todas, un granito de arena. Es un trabajo muy intenso de sensibilización, que no le corresponde solo a las mujeres, que le corresponde también a los hombres, porque al final del día los beneficiarios es toda la sociedad, las beneficiarias es toda la sociedad. Cuando se erradican las violencias, Claudia, en realidad estás impactando en la salud, en realidad estás impactando en la parte laboral, porque eso te implica menos días de que las mujeres falten a trabajar, por ejemplo. Tiene una implicación en la productividad. O sea, la erradicación de las violencias tiene un impacto en la economía de nuestro país, y tenemos que erradicarla por justicia social, pero también por temas de bienestar y de atención a las causas. Además de que cuando los niños ven golpeada a su mamá, a su tía, crecen en ese ambiente de violencia, y después se reflejan esas violencias en las calles. Hay muchos estudios al respecto.
Hoy estamos legislando en las cámaras, vamos a legislar sobre el sistema de cuidados, que por cierto, por primera vez nos explicaba nuestra secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, que está haciendo un gran trabajo, cómo se está haciendo un capítulo especial para ubicar todos los recursos que van al sistema de cuidados. Por primera vez, eso lo tendrá el presupuesto, que estamos en el Senado no participa en el presupuesto, pero sí en la ley de ingresos, es muy importante visibilizar en dónde están los recursos y cómo se tienen que poner más recursos para erradicar todas las formas de violencia y potenciar el trabajo de las mujeres a favor de la sociedad mexicana. Se nos está terminando el tiempo de este programa. Para concluir, me encantaría que le enviaras un mensaje a todos los televidentes y las televidentes que nos ven esta noche en sus casas, un mensaje sobre todo de esperanza, un mensaje en el cual en un país donde tenemos 11 feminicidios todos los días, en un país donde las mujeres muchas veces han dejado de confiar, están encontrando estos ejemplos en ustedes, en estas mujeres que están destacando y que están abriendo brecha para todas las demás. Las mujeres somos tejedoras de sueños, las mujeres somos hacedoras de realidad y no podemos nunca olvidar que sí es posible, que no importa de dónde vengamos, ni los sufrimientos que hayamos tenido, siempre hay una luz en el camino que nos puede seguir guiando, pero que la voluntad nuestra de poner el corazón siempre por delante y las ganas de servirle a la gente es muy importante. Y que México ni Guerrero no estamos destinados ni a la pobreza ni a la violencia, que siempre es posible tener una mejor perspectiva. Este foro y este programa son tuyos. Bienvenida siempre. Nos encantará que regreses a conversar sobre lo que está sucediendo en el Senado de la República. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.